Hola, bienvenidos a este capítulo 8 de la serie Vivienda y Energía en México, el contexto, las políticas y los programas de 1982 a 2024. En esta sesión estaremos presentando la segunda parte de lo que corresponde a las normas oficiales de eficiencia energética en México, esta vez visto como resultados después de más de 30 años de operación del programa. El dato hasta enero de 2023 el número de normas oficiales mexicanas era de 34, creo que actualmente hay 35, de las cuales 28 son de producto y 6 de sistemas. Este es el universo global de las normas. Las que aplican específicamente a las viviendas, pues están las de los refrigeradores y congeladores, 4 tipos de acondicionadores de aire, 3 tipos de lámparas, lavadoras de ropa, calentadores de agua a gas y solares, estufas a gas, motores monofásicos y trifásicos, aislantes térmicos para edificaciones, vidrio y sistemas vidriados, sistemas de envolvente de edificios residenciales, que es la única norma de sistema aplicable al sector residencial, y energía en espera, que aplica a una gran variedad de productos que tienen que estar prendidos todo el tiempo. Simplemente para dimensionar el tamaño de lo que se ha estado haciendo, estamos hablando de las primeras 3 normas aparecieron en 1997, realmente empezaron a tener efecto, y lo estaremos viendo en esta presentación, hacia casi el último año del siglo pasado, pero estamos hablando de millones de equipos al año. Por ejemplo, calentadores de agua a gas, en 2020 se estima más de 2 millones de estos equipos vendidos al año, bombas de agua 500,000, lavadoras domésticas 2.68 millones de unidades, refrigeradores domésticos 2.22, aparatos de cocción casi 2 millones. Energía en espera, y como referí, incluye todo tipo de equipos, estamos hablando de 47 millones. Estos equipos nada más, que no son todos obviamente, en 2020 reflejaban un valor de mercado en su venta de cerca de 160,000 millones de pesos. Ahora bien, también están los equipos de aire acondicionado, en estos 4 tipos que están normalizados. Llegaron a ser en 2020 más de 1 millón de unidades al año, con un valor de mercado de cerca de 7,000 millones de pesos. Visto desde una perspectiva de la evolución del sistema de evaluación de la conformidad, en particular de los laboratorios de prueba, podemos ver en esta gráfica cómo de 1995 a 2021 esto pasó de 2 laboratorios, que eran laboratorios de 2 productos distintos en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en 1995, a 90 ya para el año 2021. Es un número que no ha cambiado mucho en los últimos 3-4 años, pero refleja ese crecimiento del interés de esta actividad, pero más evidentemente del crecimiento del número de normas. Hay que recordar que empezamos apenas con 3 normas al principio de este largo proceso de más de 30 años. Lo que se refiere a la evolución del número de organismos de certificación, otra vez de 95 a 2021. En 95 había solamente 1, ANSE, que es uno de los organismos clave fundamentales, que nace con la Ley Federal de Metrología y Normalización y evoluciona junto con el desarrollo de esa ley, pero también con la evolución de la propia CONAE, después CONUE, para llegar a 20 al año 2021. Además, en una variedad de empresas, es un mercado variado, hay la libre competencia, aunque cada uno pues obviamente tiene
especialidad en algunos de los productos a normalizar. En lo que se refiere al balance al 2023, pues ya se tenían 90 laboratorios de prueba, 21 organismos de certificación y 215 unidades de inspección, antes conocidas como de verificación, antes de la ley actual, que es la de Ley de Infraestructura de la Calidad, y solo unas cuantas de ellas, yo creo que menos que 5, son unidades de inspección para la NOM 020, que es la norma de envolvente para edificaciones. Sobre eso estaremos hablando como uno de los problemas que se tiene en el sistema en otras presentaciones. Para dar una idea de lo que son, qué tantos laboratorios hay por equipo, pues aquí muestro una tabla para 6 distintas normas o 6 distintos equipos normalizados, resaltando la que está arriba, que es la de refrigeradores y congeladores electrodomésticos, donde a 2015 existían 12 laboratorios de prueba. Aquí anoto que muchos de los laboratorios se establecieron en las propias plantas de los fabricantes que les sirven para sus procesos de calidad, pero también como están acreditados ante una entidad de acreditación nacional y además aprobados por la CONUE, pues cumplen requisitos que aseguran la calidad y la validez de sus pruebas. En lo que se refiere a organismos de evaluación de la conformidad, entre 2016 y 2021, aquí podemos ver las evaluaciones que les han hecho de manera periódica. Simplemente esta gráfica muestra la supervisión que hace la autoridad junto con las entidades de acreditación de la calidad de estos actores del sistema de evaluación de la conformidad. Podemos ver que nada más a 2021 hubo 89 evaluaciones ya sea laboratorios de prueba, organismos de certificación o unidades de verificación, hoy conocidas como unidades de inspección. Es muy relevante referir que, como evidencia de la solidez del sistema, de lo robusto del sistema de evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas, que no es el caso para la mayoría de los conjuntos de normas oficiales mexicanas de otros productos y sistemas. En el caso de estas normas de eficiencia energética, el 96% cuentan con la infraestructura para evaluar su conformidad. Esto quiere decir que no se queda nada más en el texto de la norma, sino que tiene acciones para asegurar su cumplimiento y, reitero, pues es lo que lo hace muy robusto. Precisamente lo que aquí vemos es la evolución del consumo unitario anual de un refrigerador de 15 pies cúbicos. Es un refrigerador mediano con deshielo manual, donde el primer dato que tenemos antes de la entrada de las normas es que su consumo estaba cercano a 1120 kilowatts hora por año. Por supuesto, esto evaluado o analizado, establecido en un proceso de prueba. Estos valores vienen de las pruebas que se hacen en laboratorio, y este valor pues fue bajando hasta llegar a 2020, en la última versión de esta NOM 015 ENER, que es además cuando se homologan los valores de eficiencia energética de México con el resto de Norteamérica, y este valor es prácticamente 1 kilowatt hora al día, es 370.6 kilowatt hora al año, 2/3 partes menor que
al principio de esta gráfica, en el año 93, y eso simplemente refleja la importante evolución de esta eficiencia. Hay que recordar, como notamos hace un momento, que en México, cuando menos en 2020, se vendían más de 2 millones de refrigeradores al año. Entonces, visto esto a lo largo del tiempo, a lo largo de prácticamente 25 años, pues tenemos con más de 2 millones de refrigeradores al año, pues una gran renovación de ese parque de refrigeradores que, como mostraré en un momento, se refleja en las tendencias de crecimiento del consumo, en este caso de electricidad del sector residencial. En 2018, con datos hasta 2015, la CONUE colaboró con un proyecto de la Comisión Económica para América Latina del monitoreo de la eficiencia energética en un conjunto de países de América Latina, con el apoyo el apoyo europeo, en particular de la agencia ADEME, una agencia francesa especializada en estos temas de datos energéticos y evaluación. Y entre otros datos, voy a mostrar una gráfica más adelante, más general, pero en particular lo que aquí vemos es cómo, y aquí no solo tiene que ver con las normas, también tiene que ver con lo que presentamos hace 2 sesiones sobre el proyecto Ilumex, donde en ese caso se inicia la promoción de las lámparas ahorradoras en México. Estamos hablando de 1995-96, pero entonces a la fecha pues ha habido cambios. Apareció una norma para lámparas incandescentes que limitó su eficacia, que es la forma que se llama la eficiencia de las lámparas, y además pues el mercado se fue transformando de manera que para 2015 el 25% de las lámparas instaladas en los hogares mexicanos eran incandescentes y el resto eran lámparas ahorradoras. Recordando que una lámpara ahorradora, cuando menos estas, las compactas fluorescentes, consumen una cuarta parte que las incandescentes, podemos ver también cómo en este servicio energético de la iluminación, pues se fue reduciendo el consumo de energía. Visto ya como series de tiempo, y aquí voy a mostrar varias en distintos periodos. En este caso estamos hablando del tema de equipos a gas, reflejado en series de tiempo del consumo de energéticos, porque incluye solar, pero básicamente eran combustibles para ya sea calentadores de agua o estufas. La gráfica llega a 1996 y lo que vemos es que en el agregado hay una tendencia de crecimiento de 80 a 96. El valor era de un crecimiento anual del 6%. Y la norma correspondiente en particular a los calentadores de agua aparece en 98, y aquí podemos ver, digamos, una proyección y un valor real, una proyección con este valor de un 6% anual y una proyección en verde, línea continua, que muestra el consumo que presentó el sector residencial de estos energéticos para calor después, digamos, de la entrada en vigor de la norma de calentadores de agua, y podemos ver cómo pues básicamente desde poco antes de que iniciara este siglo ya había una caída del consumo total en el sector residencial para estos combustibles. Entonces hasta podríamos afirmar, aunque quizá es una extrapolación ya pues muy fuerte,
de que si no hubiera habido normas, pues pudiese haber ocurrido que el consumo de gas en este sector sería hasta 3 veces más, y el hecho es que pues después de estar creciendo una tendencia del 6% anual, declinó, decayó, y esto seguirá evolucionando hacia abajo en la medida de que se va generalizando el uso de calentadores solares y de quizá otro tipo de equipos para obtener ese servicio energético del agua caliente. La otra serie de tiempo relevante es una serie de tiempo del consumo promedio por usuario de electricidad. La gráfica aquí es de 82 a 98. Vemos un crecimiento, digamos, hacia la aparición del CNN-PURRE en 1993. Aquí separamos hay 3 líneas, uno que es para el total del sector, y separo entre lo que son los usuarios de clima cálido y los de clima templado. Clima cálido tiene un consumo superior, prácticamente del doble, esto ya lo hemos mencionado en otras sesiones, que el que tiene un usuario en clima templado. Y aquí señalamos en 93, cuando arranca el CNN-PURRE, el Comité de Normalización de la CONUE, y el momento en que aparece el horario de verano, sobre el cual hablaremos más adelante, pero que tiene un escalón de bajada que reduce ese consumo promedio por usuario de los usuarios eléctricos de, en este caso, Comisión Federal de Electricidad, que es el único suministrador de energía. Visto en el largo plazo como proyecciones, las tendencias que tenían antes de 1996, podemos ver cómo los valores se proyectan hacia la duplicación del consumo por usuario de electricidad hacia estos años, hacia el año, en este caso, a 2021. Esto es obviamente una extrapolación simple basado en las tendencias que había antes de 1996. Ya viendo lo que ocurrió en la realidad, pues resulta que las normas aparecen hacia el año que ocurre el horario de verano, pero no tienen un impacto real sino hasta principios del siglo. Y aquí lo que vemos en esta gráfica es que la línea de abajo, que es para los usuarios eléctricos en clima templado, como la Ciudad de México, que son el 55% de los usuarios de electricidad en México, pues decreció, no siguió creciendo. El valor que se tiene hoy en día, o al menos a 2021, estos números vamos a ver también más actualizados hacia adelante, serán los menores inclusive que lo que se tenía en 1982, aun y cuando existe un aumento en esos años del número de equipos en los hogares, de la cantidad de servicios energéticos proveídos en los hogares, con microondas, con refrigeradores más grandes, computadoras, más televisiones y otros equipos que han ido siendo utilizados en los hogares. Esos son números que estaremos viendo ya actualizados. Mientras que, digamos, en el global del país, pues ha habido, después de un crecimiento hasta poco antes del año 2000, pues no ha crecido el total, pero en lo que corresponde al sector, a los usuarios, el 45% de los usuarios que están en zonas de clima cálido, pues no ha tenido la caída, no baja, digamos, de la misma manera que en clima templado. Y esto se explica, como lo estaremos repitiendo y ya lo mencionamos, digamos, por ejemplo, en la primera sesión sobre Mexicali, y en una posterior donde hablamos de los cálculos que se hicieron para la mejora del envolvente de las edificaciones, en el hecho de que esas mejoras las
edificaciones pues no se han generalizado, y esto implica que hay que, como se hizo en Mexicali, mejorar la envolvente o, de manera más importante, con mucho más impacto en el largo plazo, hacer obligatorias ciertas características a las viviendas en zonas de clima cálido en México. Así es que a 25 años, entre 93 y 2008, una casa promedio en la Ciudad de México consume menos electricidad que un refrigerador nuevo de hace 25 años, como lo mostrábamos en la primera gráfica del refrigerador de 15 pies cúbicos que consumía cerca de 1.200 kWh al año, y como acabamos de mostrar, hoy día una vivienda en zona de clima templado pues consume menos que eso, alrededor de 1.000 kWh al año. Esto es un dato muy significativo de lo que se ha logrado en México, mejorando la eficiencia energética de los equipos que se utilizan en los hogares. En un reporte sobre eficiencia energética de la Agencia Internacional de Energía, esta agencia estimaba que por estas normas los usuarios ahorraban 10% sus gastos de energía por eficiencia energética. No estaba al nivel, digamos, de países como Alemania, Francia, el Reino Unido y Japón, pero sí en términos de ese porcentaje, igual que Estados Unidos, que tiene un importante sistema de estándares, de normas de eficiencia energéticas similares a las, tienen más, pero similares a las de México. También, y esta es una perspectiva que va más allá de lo que es las normas que aplican a equipos que se utilizan en el hogar, en México, en el año 2017 otra vez, el consumo cubierto por normas oficiales mexicanas de eficiencia energética era superior al promedio de los países donde se aplican, y pues de una manera, de un valor alrededor de 52%. Esto ha aumentado, esto ha mejorado en México, y bueno, eso lo reconoce también la Agencia Internacional de Energía. Regresando a este Informe Nacional de Monitoreo de Eficiencia Energética de 2018, que se trabajó con la CEPAL, uno de los resultados, ese es un documento que recomiendo mucho asomarse, lo encuentran en el portal de la propia CONUA, en el portal de CEPAL, también en los sitios que voy a mencionar, el sitio que voy a mencionar al final. Y uno de los, digamos, resultados más importantes, además de mostrar lo que se ha hecho en México para reducir esas intensidades en el país, es lo que ocurre en el sector residencial. Es quizá la gran nota que tiene este estudio, que se hace con apoyo de un organismo de mucha credibilidad, que es el organismo francés ADEME, y la conclusión que tiene es que los hogares de México muestran una reducción tanto de su intensidad energética como el consumo de energía por habitante entre 1995 y 2015, del orden del 45.9 para lo que es la intensidad energética y 16.7 por consumo de energía por habitante. Y eso es resultado básicamente de la existencia de las normas oficiales mexicanas para eficiencia energética. Hay otros programas que estaré refiriendo que también han tenido impacto, que han sido rentables, pero ninguno como este de las normas oficiales mexicanas. En una evaluación más reciente, en 2021, de la agencia, ya específico sobre lo que son la normalización y el etiquetado,
México sale muy bien en contraste con otros países de similar o inclusive mayor importancia por población en relación, en este caso, al porcentaje de la electricidad, y aquí incluye otros equipos eléctricos, pero no incluye todo lo que cubren las normas, donde el porcentaje de energía ahorrada respecto del consumo final en México es del 6.5% y ese valor es mayor a lo que logran de manera relativa a su consumo total China, India o Brasil. Es decir, que, que México, su trabajo, que es un trabajo de 30 años constante, con muchas organizaciones, liderado por la CONUE, apoyado por la Secretaría de Energía, ha tenido un impacto que es inclusive un referente internacional. Digo, nunca faltaron cuando yo estuve en la CONUE en las dos vueltas, al principio, digamos, los 90s, principios de este siglo, y últimamente de 2013 a 2023, pues que vinieron a tocarnos la puerta a países de América Latina a entender y ver en qué manera pudiese haber colaboración para replicar la experiencia o el desarrollo que ha tenido México en este tema. Inclusive desde una perspectiva de lucha contra el cambio climático, el Instituto Nacional de Energía y Cambio de Ecología y Cambio Climático, en un informe internacional que hizo en el año de 2022, pues hace una evaluación de acciones de todo tipo, entre ellas las de mitigación, en particular del sector de la energía, y en el sector de la energía identifica que el 5% del 9% de las emitidas por el sector de la energía fueron por el efecto de las normas, mientras que el 5% de las emisiones evitadas por el país lo fueron por eficiencia energética. Es decir, que como instrumento de política pública para enfrentar el cambio climático, para cumplir con metas que se tengan ante organismos internacionales, la eficiencia energética y en particular las normas han sido un instrumento muy eficaz y lo han sido por tres factores, eso lo considero yo. Como lo referimos en la primera presentación de estas dos sobre el tema de las NOM, pues la colaboración entre sectores. Ha sido un proceso donde la CONUE ha trabajado muy cerca de los representantes de la industria, que son los regulados, buscando un equilibrio entre el interés público y el interés privado. Hemos tenido la participación de otros actores, del propio gobierno, preocupados por otros objetivos de política, entre ellos, por ejemplo, el tema del ambiental, del cambio climático. Otro elemento ha sido la continuidad. En la CONUE, afortunadamente, no ha habido, como diría, muchos brincos, y a quienes han llegado a la CONUE a lo largo de ese plazo no han afectado el trabajo, que es un trabajo que a veces no se entiende muy bien, pero y que es complejo, pero que está bien establecido, y simplemente si se le deja funcionar con el equipo que tiene la CONUE, pues en el largo plazo, como pues, he mostrado aquí, pues tiene un impacto importante. Además de que pues se ha hecho desde una perspectiva integral, el estar produciendo y renovando las NOM de acuerdo a lo que establece la ley, que se revisiones cada 5 años, el tener una infraestructura de la calidad robusta, como he mostrado, laboratorios, organismos de certificación, unidades de inspección, y más recientemente una vigilancia de mercado que se mantiene atento. Aquí
anotaría algo que ocurrió hace unos cuantos años con la cuestión de las lámparas, incandescentes que estaban entrando al mercado mexicano por mecanismos que no están en la norma, pero que están, digamos, en las reglas de comercio, que se pudieron identificar y se pudieron, con la colaboración de la Secretaría de Economía, con la colaboración de la Profeco, del sistema de aduanas, limitar esa entrada de lámparas incandescentes obviamente ineficientes. Entonces, es un motivo de orgullo personal el haber participado en este esfuerzo en 2 etapas, y por eso me da mucho gusto poder platicarlo. Vamos a continuar hablando de estos temas. Hay uno en particular de norma que se refiere a la única norma de sistemas del sector residencial, que es la NOM 020, que aplica a envolventes de vivienda, y esa es una plática también como esta en más de una parte, en la medida de que hay varios capítulos interesantes. Quizá es más interesante el proceso de trabajo de política pública que, digamos, los resultados, pero pues recomiendo que lo vean. Esto vendrá seguramente en 2 o 3 capítulos más después de este. Por supuesto, los invito a consultar mi página. Muchos de los documentos que aquí he referido los pueden encontrar ahí para información más precisa sobre diversos aspectos relacionados a esto. Me disculpo si en las 2 partes de esto hubo algunos errores, algunas cosas que no se nombraron tal cual, algunas cifras que lo que yo decía se contradecía, aunque sea un poquito, a lo que muestran las gráficas. Los valores son los que muestran las gráficas. Y por supuesto, si tienen algún comentario, observación, alguna consulta, estamos a sus órdenes en este correo electrónico cursosodb@gmail.com. Muchas gracias.